Hola chicos, ¿qué tal? Pues bien, pues vamos a comenzar entonces con esta segunda parte del tema de altimetría de satélites y iniciamos con esta parte del procesamiento de los datos, ¿sí? ¿Qué procesamiento se requiere para trabajar con datos o mediciones altimétricas? ¿Ok? Primero, por ahí, la parte de transformar los datos altimétricos de un formato sin correcciones, es decir, un formato de datos en bruto, ¿sí? A una información que nos pueda ser útil para las problemáticas o los fenómenos que estemos analizando, pues para ahí cumplir con esa transformación requerimos de diversos procesamientos que nos van a ser útiles, ¿sí? Para que estos datos tengan un poco más de precisión, ¿ok? Entonces hay que considerar ahí que para realizar el procesamiento de estos datos altimétricos eh, debemos o podemos tener por ahí varias fuentes las cuales nos pueden ser útiles para realizar todas estas correcciones necesarias, ¿sí? A veces cuando los datos no están corregidos pueden variar más o menos cerca de 3 metros, ¿sí? O pueden tener una diferencia de 3 metros con los datos que sí están corregidos. Ajá. Entonces esos 3 metros son muy significativos porque pues cuando estemos haciendo el análisis de lo que queramos estudiar, en este caso, ¿sí? Esas diferencias pues pueden ser muy o pueden marcar un gran problema a la hora de eh, analizar el fenómeno que quieran estudiar, ¿sí? Entonces, esas diversas fuentes de las cuales ustedes pueden obtener los datos para corregir las mediciones altimétricas, ¿sí? Pueden provenir directamente del propio radar altimétrico, ¿sí? O de algunos instrumentos a bordos. En el caso del propio radar altimétrico, pues podemos tener la medición como tal, ¿sí? En el caso de los instrumentos a bordo del satélite, pues algunos navegadores, ¿sí? Que nos pueden ayudar a detectar la órbita real o precisa del satélite, ¿sí? También tenemos otra fuente de datos como lo pueden ser los modelos de referencia, ¿sí? Ahí vamos a ver algunas figuras de referencia que se utilizan mucho en la altimetría de satélite para corregir nuestros datos, ¿sí? O para procesarlos. Y también podemos tener la combinación de otras fuentes, ¿sí? Por ejemplo, datos de el radar altimétrico con datos orbitales, etcétera, ¿ok? Entonces aquí estas fuentes son muy importantes, les vuelvo a comentar, porque nos ayudan a que nuestras mediciones altimétricas pues tengan una precisión mucho mayor, ¿ok? Aquí tenemos los elementos que debemos de considerar para procesar los datos o las mediciones altimétricas. Primero tenemos las mediciones del altímetro, ¿sí? La medición de la altura o del rango en este caso como tal. Tenemos también la determinación de la órbita, la determinación precisa de la órbita del satélite, las correcciones geofísicas, que ya más adelante vamos a ir viendo de qué se trata esto, algunos errores instrumentales, las superficies de referencia, como lo pueden ser el geoide y el elipsoide o el nivel medio del mar, ¿sí? Tenemos también las banderas o esta parte del flagging, el retracking o el seguimiento de las mediciones y el procesamiento de alto nivel, ¿ok? Vamos a comenzar primero con las mediciones del altímetro. Las mediciones del altímetro van a derivar directamente de las longitudes de onda o de la forma de la longitud de onda, a la cual llamamos eco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el pulso retorna al satélite al haber entrado en contacto con la superficie de medición? Ajá. Y de ahí las mediciones más importantes que son directamente medidas a partir del radar altimétrico, pues son el rango altimétrico, ¿sí? Acuérdense que ya vimos esta definición del rango en donde dijimos que el rango es aquella distancia que existe entre la antena satelital y el objeto de medida, ¿sí? Cuando el satélite se encuentra en una posición nadir, ¿cuál es la medición o la distancia que separa la antena del satélite de la superficie de medición, ¿sí? Esta parte del radar altimétrico, ya vimos también por ahí al principio del tema que se estima a partir de los ecos.
y es una medida de distancia, no es una altura como tal, ¿ok? Tenemos también otro elemento, otra medición altimétrica que nos ayuda a realizar este procesamiento de los datos altimétricos, y es la altura significativa de la ola, ¿sí? Esta altura significativa de la ola pues nos va a dar una altura de la ola como tal, ¿sí? Se va a calcular a partir de la pendiente del pulso cuando regresa al radar, ¿sí? ¿Con qué pendiente regresa el pulso? Pues es más o menos la respuesta que se puede asociar a la parte de la altura significativa de la ola, ¿sí? Tenemos otro elemento también muy importante, que es una medición altimétrica muy significativa, la cual es el coeficiente de retrodispersión o sigma 0, ¿sí? En este caso, ese coeficiente de retrodispersión se va a calcular a partir de qué tanta potencia tiene el pulso al regresar al radar, ¿sí? Ya más o menos más adelante vamos a ir viendo para qué se puede utilizar ese coeficiente de retrodispersión, ¿sí? Y la velocidad del viento, que también es una medición directa del radar altimétrico, ¿sí? Y esta se va a calcular en función de la relación matemática que hay entre ese coeficiente de retrodispersión y la altura significativa de la ola, ¿ok? Entonces esta velocidad del viento se va a evaluar a 10 metros sobre la superficie, más o menos a la altura estándar a la cual se coloca un anemómetro normalmente en una estación meteorológica, ¿sí? Y puede tener una precisión de más o menos 2 metros por segundo, ¿ok? Entonces puede estar variando el viento con ese rango de tolerancia. Entonces aquí tenemos estas 4 mediciones del altímetro que son muy importantes y que nos pueden servir para analizar pues cualquier fenómeno que queramos estudiar, ¿ok? Tenemos también en el siguiente punto de la parte de los procesamientos de los datos altimétricos la determinación de la órbita, ¿sí? Recuerden por ahí que la determinación precisa de la órbita ayuda a que la altura final que se va a calcular tenga una buena precisión, ¿sí? En este caso, la determinación precisa de la órbita nos va a dar como resultado la posición a la cual se encuentra el satélite dentro de su trayectoria orbital, ¿sí? Y es muy importante en verdad que se determine precisamente esa posición del satélite para que los datos altimétricos pues tengan una buena calidad, ¿sí? Si esa órbita o esa trayectoria o esa posición del satélite, ¿sí?, en un momento determinado no se calcula de una manera precisa, pues entonces los datos altimétricos van a carecer también de precisión y de calidad, ¿sí? Para este caso tenemos ahí ciertos instrumentos que nos van a ayudar a determinar la órbita, como ya lo vimos más o menos ahí al principio de la diapositiva, y uno de esos instrumentos va a bordo del satélite, es un navegador, ¿sí?, que normalmente se conoce como DORIS, el instrumento, ¿sí? Y también podemos hacer uso de algunas mediciones geodésicas que nos van a ayudar también a determinar qué fuerzas pueden actuar sobre el satélite. Por ejemplo, fuerzas como cuál, la atracción de otros cuerpos hacia el satélite, ¿sí?, el propio arrastre atmosférico, ¿sí?, la influencia de que la atmósfera tiene sobre el satélite como tal, ¿sí?, o incluso también el arrastre por medio de la gravedad, ¿sí?, o la gravedad como tal, qué tanta influencia va a tener sobre el satélite, y en función de eso corregir todos esos pequeños errores para que la determinación de la órbita pues pueda ser producida de una manera precisa, ¿sí? Entonces aquí este factor es también muy importante para que nuestros datos altimétricos tengan una buena calidad, ¿ok? En el caso de las correcciones geofísicas, que es otro tipo de procesamiento, el cual también es muy común dentro de las mediciones altimétricas, ¿sí? Tenemos varios aspectos por ahí en cuanto a las correcciones geofísicas, ¿sí? Podemos tener correcciones en función a la parte de las capas de la atmósfera como tal, ¿sí? Por ejemplo, en la ionosfera, qué tanto los electrones ionosféricos afectan a la medición altimétrica, ¿sí? Cuando la atmósfera o la troposfera tiene cierta humedad, ¿sí?, algunas partículas de agua o contenido de vapor de agua, etcétera, ¿sí?,
¿Cómo puede afectar eso a la medición altimétrica? De la misma manera también cuando hay condiciones de troposfera seca, en este caso que pueden ser algunas partículas suspendidas, de polvo, de aerosoles, que también puedan llegar a afectar la medición altimétrica y cómo se puede corregir esta parte, ¿sí? En cuanto a las instrucciones por las correcciones, perdón, por los instrumentos, tenemos por ejemplo la especie de error o pequeño error, ¿sí? Cuando se realiza la obtención del eco, ¿sí? Y se va convirtiendo a una forma de longitud de onda, ¿sí? La parte de la calibración de la forma de la longitud de onda, ¿sí? Algunas ganancias o pérdidas inherentes de la parte de la antena, ¿sí? El cálculo del rango, ¿sí? Etcétera. Entonces ahí tenemos también varios tipos de correcciones que deben de ser tomadas en cuenta. Y en cuanto a las correcciones geofísicas externas, pues tenemos por ejemplo las correcciones debidas a las figuras de referencia, como lo puede ser el geoide, que es esta superficie equipotencial, ¿sí? Que está en función del nivel medio de los mares. También podemos tener correcciones en cuanto a algunos tipos de mareas, como lo pueden ser las mareas oceánicas, que recuerden que es un fenómeno en donde, debido a la influencia que la Luna ejerce sobre la Tierra, tenemos incremento o disminución de los niveles oceánicos, ¿sí? También tenemos las mareas terrestres, que es igual un tipo de fenómeno en donde la influencia de la Luna, ¿sí? Hace que la Tierra tenga algunas deformaciones elásticas. Y también tenemos las pole tides, ¿sí? Que estas mareas es como una especie de combinación entre las mareas terrestres y las mareas oceánicas, y también son debidas a la influencia gravitatoria de la Luna. Y también tenemos otro tipo de correcciones o de ajustes geofísicos que debemos de tomar en cuenta, como los debidos a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces todas estas correcciones geofísicas deben de realizarse para tener un dato calibrado y que tenga una buena precisión, ¿sí? Les comentaba, si en este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos una altura de la superficie que no está corregida, ¿sí? Pues vamos a tener ahí diferencias de unos 2, 3 o 4 metros con respecto a la que sí tiene una corrección y es más precisa, ¿sí? Entonces, pues es importante que utilicemos datos corregidos con respecto a estas partes geofísicas, instrumentales y de la toma directa de las mediciones altimétricas, ¿ok? En el caso de los errores instrumentales, que eran los que estábamos viendo también hace un momento, ¿sí? Debemos de considerar también que debe de haber una corrección por ahí de acuerdo a los osciladores, ¿sí? Esos osciladores se utilizan, como dice aquí la diapositiva, para generar el reloj interno, y este reloj interno se va a encargar de enviar los pulsos cada cierto tiempo, ¿sí? Una cantidad de pulsos por segundo o por cierto periodo de tiempo, ¿sí? Los radares normalmente envían demasiados pulsos por segundo, ¿sí? Entonces eso permite que la medición altimétrica pues tenga buenas bases para calcular ya el dato final de la altura, ¿sí? En el caso de las variaciones por el centro de gravedad del satélite, pues también se deben de hacer algunas correcciones, ¿sí? Y estas variaciones de la gravedad del satélite pueden estar dadas por algunos errores debido al consumo de combustible del satélite, ¿sí? Algunas orientaciones del panel solar, etcétera. Entonces estos errores ya son un poco más instrumentales, pero de la forma como tal del satélite, ¿sí? Otra parte de los errores instrumentales son las tablas de corrección, ¿sí? En donde son tablas o son ciertos bases de algoritmos que nos van a ayudar a corregir algunos efectos instrumentales y también propios de la programación de los instrumentos o de los satélites, del satélite como tal, ¿sí?
Y en cuanto a las correcciones de la forma de la longitud de onda, pues aquí ya tenemos, una vez que el tracker capta una forma de longitud de onda de acuerdo a una superficie, ¿sí? Si se utilizan algunos filtros en donde se quieran eliminar algunas frecuencias que no son totalmente captadas cuando el eco regresa a el radar, ¿sí? Y que puedan afectar la medición altimétrica, pues se deben de realizar esas correcciones para que el dato altimétrico final que se esté recibiendo, ¿sí? No se vea afectado por esas frecuencias anómalas, ¿ok? O que no son captadas en el momento preciso. Ajá. Entonces todas estas correcciones deben de tomarse en cuenta si se quiere tener una medición altimétrica de calidad, ¿sí? En algunos casos, o en la mayoría de los casos más bien, los satélites, cuando nosotros descargamos los datos altimétricos, tenemos la oportunidad de trabajar con datos en bruto, ¿sí? O también tenemos la oportunidad de trabajar con datos que ya tienen una corrección geofísica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto ya se toma en cuenta directamente y cuando vean su práctica van a ver la cantidad de datos o de variables que tiene una medición altimétrica, ¿ok? Vamos a pasar a la parte de las superficies de referencia, en donde son superficies, ¿sí? O figuras que nos van a ayudar a realizar algunas estimaciones, ¿sí? Y las superficies de referencia que se ocupan en la altimetría, pues son superficies de referencia que ocupamos también, por ejemplo, en temas como proyecciones cartográficas, ¿sí? En la parte de geodesia, etcétera. Entonces estas superficies de referencia nos pueden ayudar a realizar algunas estimaciones, ¿sí? Y a obtener información adicional de las mismas variables, ¿sí? La primer superficie de referencia que tenemos es la del elipsoide de referencia, ¿sí? Recuerden, el elipsoide, y eso ya lo han visto en muchos temas, es aquella figura matemática que representa la forma aproximada de la Tierra, ¿sí? Esta forma aproximada de la Tierra es como una especie de círculo de esfera achatada en los polos, lo que nos produce un elipse o un elipsoide, ¿sí? Dependiendo en cuántas dimensiones lo veamos. Ajá. En el elipsoide de referencia, en este caso de la altimetría, la longitud de uno de sus ejes, ¿sí? En el ecuador se va a elegir de tal manera que el elipsoide coincida con la del nivel medio del mar, ¿sí? En esa latitud del eje mayor, en este caso, del eje que se seleccione. Ajá. El nivel medio del mar también es una superficie muy utilizada para obtener ciertos datos dentro de las mediciones altimétricas, ¿sí? Pero recuerden que el elipsoide de referencia nos ayuda a conocer la altitud del satélite, ¿sí? Porque es la figura sobre la cual se basa esa medición. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta qué elipsoide de referencia se utiliza, ¿sí? Y para qué se utiliza, ¿ok? Tenemos también otra superficie de referencia como lo es el geoide, ¿sí? El geoide, a diferencia del elipsoide, no es una figura matemática ni geométrica, sino que más bien es una figura física, ¿sí? Y es la figura física que es la forma de la superficie como tal del océano en cal, ¿sí? Recuerden que en el geoide se plasman todas aquellas irregularidades, tanto naturales como artificiales. Ajá. Y es una figura que está construida con base en el campo gravitacional terrestre, ¿sí? Y va variando en mediciones de altura. Entonces el geoide marino en este caso también se puede estimar a partir de algunas mediciones altimétricas, ¿sí? Como lo es la superficie de la altura de la superficie del océano, perdón, ¿sí? Entonces en este caso podemos producir un geoide marino o podemos a partir del geoide obtener algunas otras variables, ¿sí? Pero el geoide es realmente importante también para las mediciones altimétricas. Ajá. Tenemos otra superficie de referencia como es la superficie media del océano, también conocido como MSS, ¿sí? Y esta superficie media del océano nos va a representar el nivel
del océano debido a algunos fenómenos constantes, ¿sí? Aquí la diapositiva nos dice que esta superficie media del océano la podemos obtener sumando el geoide y la topografía dinámica media, ¿sí? Recuerden, ahí ya habíamos visto esta parte de la topografía dinámica, que es la parte de la variación del nivel del océano, que tiene dos componentes, la estacionaria y la dinámica, ¿sí? Entonces, a partir de la suma del geoide, de la figura del geoide y la topografía dinámica, podemos obtener la superficie media del océano, ¿sí? Esta superficie media del océano se calcula promediando datos de varios años, datos altimétricos, ¿sí? Es muy utilizada porque la superficie media del océano nos representa el nivel medio como tal del océano, ¿sí? Y puede ser una línea de referencia para ciertos fenómenos, como por ejemplo cuando estudiamos los efectos del fenómeno del niño y de la niña, para saber en función de esa superficie media del océano cómo va variando el nivel, ¿sí? Entonces esta superficie media del océano, cuando se tienen datos de muchos años o de varias décadas, se puede calcular, ¿sí? Para saber cuál es la referencia en todos esos años que han transcurrido y utilizarlo como base, ¿ok? A partir de este valor de MSS se van a derivar otras variables, como lo pueden ser las anomalías del nivel del océano, ¿sí? Saber cómo va variando con respecto al tiempo el océano, si ha ido incrementando o disminuyendo, ¿ok? Tenemos otra superficie que es la topografía dinámica media, ¿sí? La topografía dinámica es dinámica media, perdón, en este caso es la componente estacionaria de la topografía dinámica, ¿sí? Recuerden que la topografía dinámica, y eso lo vimos al inicio de las diapositivas, es aquella parte en donde el océano va a tener variaciones en su nivel, ¿sí? Y esa topografía dinámica tenía dos componentes, la estacionaria y la dinámica como tal, ¿sí? La componente estacionaria se debía a las variaciones que siempre iban a estar presentes durante todo el año, y estaban producidas por el movimiento de rotación de la Tierra y su potencial centrífugo. En el caso de la topografía o de la parte dinámica, la parte cambiante, la parte variante, ¿sí? Era aquella variación del nivel del océano, pero en función de algunos aspectos, como lo pudiera ser la corriente, algunos fenómenos estacionales, ¿sí? O también alguna parte de remolinos o ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, esa topografía dinámica media va a estar en función de la componente estacionaria, la que siempre está presente y se da por el movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí? Esta topografía dinámica media se calcula con base en la combinación de la altimetría, ¿sí? Con mediciones in situ, ¿sí? Pueden ser mediciones de la superficie, mediciones de algunas boyas, etc. Y la topografía dinámica, como lo vimos en la diapositiva anterior, más el geoide, nos da como resultado el nivel medio de la superficie del océano, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas superficies de referencia y cómo podemos interactuar entre ellas. Tenemos también la batimetría. En este caso, la batimetría nos va a ayudar a realizar una medición de la profundidad de los océanos, ¿sí? Y aunque directamente no se usan estos datos en el procesamiento de la medición altimétrica, ¿sí? O sea, la batimetría no es útil cuando queremos procesar datos altimétricos, sí nos puede servir para otros aspectos, como lo puede ser en aguas que tienen una poca profundidad, a lo mejor en un cuerpo de agua continental, ¿sí? Si queremos comparar algunas características del océano como las corrientes, pues también esta parte de la batimetría puede ser útil, ¿sí? Que son aspectos que también se pueden derivar de la medición altimétrica, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a las superficies de referencia, que son más usadas en la parte altimétrica, ¿sí?
Y a partir de esas mediciones y esas superficies de referencia, nosotros podemos obtener algunas variables de alturas altimétricas, ¿sí? Como lo hemos estado viendo desde el inicio de la presentación, ¿sí? Una de las variables más importantes y que son más utilizadas, pues es la altura de la superficie del océano, también conocida como SSH, ¿sí? Que es la altura de la superficie, ¿sí? La altura relativa de la superficie del océano con respecto al elipsoide de referencia. Ajá. Entonces esa altura de la superficie del océano es una variable muy utilizada cuando se trabaja con datos altimétricos. Tenemos también la parte de la topografía dinámica, ¿sí? O también conocida como topografía dinámica absoluta, dada por las siglas ADT, o que también se le conoce como topografía de la superficie del océano, ¿sí? Y es la altura de la superficie del océano con respecto al geoide. Otra variable también importante son las anomalías del nivel del océano, que se denota con las siglas SLA, ¿sí? Y es una altura de la superficie del océano con respecto a la superficie media del océano, ¿sí? Que es la variable MSS. Entonces aquí ustedes pueden ver las distintas maneras en las que pueden relacionar los datos, ¿sí? Por ejemplo, la altura media la altura de la superficie del océano, perdón, ¿sí? La podemos obtener a partir de esta parte de la altitud menos el rango y menos las correcciones, ¿sí? Que pueden ser pues correcciones geofísicas, correcciones instrumentales, etc. Pero también esa altura de la superficie del océano la podemos obtener sumando el geoide más la topografía dinámica absoluta, ¿sí? O también se puede obtener sumando al nivel medio de la superficie del océano las anomalías del nivel del océano, ¿sí? Pero también podemos obtener la altura de la superficie del océano sumando al geoide esta parte de la topografía dinámica media más las anomalías del nivel medio del océano, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que ustedes pueden relacionar las variables que se obtienen a partir de las mediciones altimétricas, ¿sí? Variables en cuanto a una altura como tal, ¿ok? Y eso sería en cuanto a la parte de las superficies de referencia, ¿sí? Ahora pasamos a el flagging o las banderas, ¿sí? Que son algunos marcadores que nos van a ayudar a identificar, ¿sí? O a revisar qué tanta calidad tienen los datos, ¿sí? O si algunos instrumentos sirven o no. Las banderas se van a dividir en tres categorías, ¿sí? Podemos tener las banderas instrumentales, de telemetría o de calidad. En el caso de las banderas instrumentales nos van a ayudar a conocer qué instrumentos están encendidos o apagados, ¿sí? Y en este caso también indican cuáles frecuencias del radar son las que más se utilizan. Y a partir de esto pues se puede ir monitoreando el funcionamiento del satélite, ¿ok? Tenemos también las banderas de telemetría que nos van a ayudar a revisar con qué calidad tenemos los datos de telemetría, es decir, los datos que se van enviando, ¿sí? Y también se diseñan estas banderas para obtener la mayor parte de los datos dentro del almacenamiento de datos del sensor, ¿sí? Que se pueda aprovechar ese almacenamiento, ¿ok? Y en cuanto a las banderas de calidad, tenemos que son banderas que nos van a ayudar a identificar con qué tanta calidad recibimos nuestros datos, ¿sí? Si tienen algunos residuos que no son importantes cuando se suavizan los datos, ¿sí? O también nos ayudan a ajustar los datos cuando no tienen una buena configuración, ¿sí? También nos van a ayudar a describir el entorno de medición, qué tipo de superficie, de qué tipo de superficie más bien se está tomando el dato, ¿sí? Y si tenemos algunos datos vacíos, es decir, datos que no tengan información, ¿sí? O si exceden los límites, etc. Y también tenemos aquí como una notita que existen otras banderas que nos ayudan a identificar qué tipo de superficie hay debajo del satélite. Si es hielo,
si es superficie terrestre o si es océano. Ajá. Entonces, de acuerdo a estas banderas, pues ya sabemos sobre qué superficie está tomando datos el radar altimétrico. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan esas banderas, en donde aquí tenemos algunas banderas en donde hay falla en la toma de los datos y otros donde pues la cobertura se encuentra de una manera normal, ¿sí? O bien. Entonces aquí tenemos de color azul donde no hay ningún problema y en color rojo donde las mediciones tienen pues algún error, ¿sí? Alguna falla. Entonces, si se dan cuenta, la parte de cuerpos de agua continentales pues no hay problema, en la parte del océano tampoco, pero pues en las masas de superficie terrestre ahí es donde hay mayores problemas. ¿Ok? Bien, tenemos esta parte del retracking, ¿sí? Que es un cálculo, ¿sí? Cuando el borde dominante de la longitud de onda parte del inicio del rastreo en la medición altimétrica, ¿sí? A partir de este retracking y cuando se conoce la forma de la longitud de onda y cómo comienza su ascenso, ¿sí? Más importante, ¿sí? Y su ascenso predominante en cuanto a la forma de la longitud de onda es cómo se corrige el rango medido por el altímetro, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el retracking es un término usado para describir un grupo de estimaciones no lineares, ¿sí? Y su principal objetivo es determinar el desplazamiento de los ecos telemétricos, ¿sí? ¿Qué tanto desplazamiento tiene el eco una vez que vamos a obtener la forma de la longitud de onda que se midió de ese eco retornado al satélite, ¿sí? Una vez que se mide ese desplazamiento, ¿sí? Del eco, el rango se puede estimar desde un punto de aproximación más cercano a la superficie, ¿sí? Ese desplazamiento nos va a ayudar a estimar el rango también, ¿sí? Entonces el retracking nos va a servir para esta parte. Y finalmente tenemos el procesamiento de alto nivel de los datos, ¿sí? Tenemos datos altimétricos a los cuales vamos a llamar datos con un nivel 2 de procesamiento, Estos datos de nivel 2 pues ya van a incorporar algunas correcciones muy importantes que nos van a ser útiles para que nosotros ya podamos trabajar de una manera más sencilla los datos, ¿sí? Los datos de nivel 2 de procesamiento incluyen correcciones debido a los instrumentos, ¿sí? Correcciones también debidas a la atmósfera, correcciones geofísicas y también tienen una validación para ver qué tanta calidad tiene el dato altimétrico o la medición, ¿sí? Pero además de estos datos de nivel 2 tenemos otros procesamientos más avanzados que podemos aplicar después de este nivel, ¿sí? Este nivel es como la parte de correcciones, entonces es muy importante porque así ya nosotros trabajamos datos pues que tienen una buena calidad, ¿sí? Pero a partir de estos datos nosotros podemos producir otros, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la selección de datos validados, ¿sí? Este es un procesamiento de alto nivel y aquí ya vamos a ver qué tanta calidad tienen los datos y si su validación es buena con respecto a las correcciones geográficas, ¿sí? Tenemos también la parte de las correcciones altimétricas y el cálculo de parámetros físicos. En este caso, las mediciones altimétricas deben de corregirse por medio de algunos efectos de los errores instrumentales y también de las influencias geofísicas. La reducción del error orbital, ¿sí? Aquí es un conjunto de satélites que nos van a ayudar a realizar una definición de la altimetría de satélite de tal manera que su calibración, ¿sí? Sea buena. Entonces aquí el objetivo principal de la reducción del error orbital es utilizar distintas misiones satelitales para realizar una calibración de los datos altimétricos o de los radares altimétricos en este caso, ¿sí? Y el mapeo de los datos, que es algo mucho más común, en donde ya los datos altimétricos
¿sí? Las franjas que se obtienen de los datos altimétricos nos van a servir para realizar algunas interpolaciones que nos puedan ayudar a generar cuadrículas para explicar cierto fenómeno. ¿Ok? Entonces esos son los procesamientos de alto nivel que se pueden ocupar ya una vez que tenemos considerados todos estos procesamientos anteriores. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí acaba esta parte de la teoría de la altimetría. Recuerden que esta presentación la tienen en su plataforma para que le puedan dar otra revisada, ¿sí? Pero ahora pues vamos a pasarnos con la práctica. Bien, pues entonces para su práctica vamos a ocupar un programa o un toolbox que se llama BRAD, que es un pequeño programita que nos ayuda a visualizar y trabajar con datos altimétricos pues de una manera muy sencilla, ¿sí? Vamos a estar desarrollando la práctica y estar trabajando de manera simple con algunas mediciones altimétricas para que puedan ver su uso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es abrir una nueva pestañita ahí en nuestro navegador y vamos a entrar a la siguiente página, altimetry.info, ¿sí? Esta es una página en donde se distribuye este programa que vamos a utilizar y está manejada por la Agencia Espacial Europea, ¿ok? Entonces vamos a entrar ahí a esa página de altimetry.info y ahí ustedes pueden encontrar diversos artículos de información acerca de la altimetría, algunos tutoriales de cómo manejar los datos, ¿sí? Para qué se puede usar los datos altimétricos, algunos ejemplos de proyectos ya realizados, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a descargar directamente el toolbox de BRAD. Nos vamos a ir aquí a el menú que dice toolbox y de aquí vamos a descargar un instalador, ¿sí? Este programa es totalmente gratuito, ¿sí? Es de código abierto y lo único que se les pide para poder descargar el programa es que se registren, que hagan una cuenta para poder descargar el programa, ¿sí? Y es un programa que se puede utilizar en versiones de Windows, de Mac o de Linux. Entonces aquí nos explica qué es el programita, ¿sí? Cómo se construye y que, de qué es capaz o qué puede hacer el programa. Pues puede leer algunos datos altimétricos de centros oficiales, como lo puede ser ERS 1 y 2, ¿sí? Algunos satélites como Topex Poseidón, Geosat, Jason 1, Envisat, Jason 2, Cryosat y Sentinel 3, ¿sí? Que Cryosat 2 y Sentinel 3 son uno de los satélites más actuales. También nos puede ayudar a procesar y realizar algunos cálculos con las mediciones altimétricas y a visualizar los datos, ¿sí? Que es importante visualizar esas franjas para poder interpretarlas, ¿sí? Y aquí viene todas las modificaciones de la nueva versión, ¿sí? Cómo está diseñada el toolbox y etcétera, ¿sí? Entonces nosotros vamos a descargar el instalador directamente de esta parte que dice descarga el autoinstalador, ¿sí? Vamos a dar clic ahí y nos va a redirigir a una página en donde debemos hacer un inicio de sesión para poder descargar el dato, ¿sí? Ustedes no están registrados en esta página y no tienen una cuenta, entonces les voy a pedir que la hagan, ¿sí? Para eso pues van a tener que irse a esta parte que dice New User, ¿sí? En mi caso yo ya tengo mi usuario y contraseña, entonces aquí ingreso directamente mis datos, pero como ustedes no lo tienen, tienen que llenar todo este formulario a partir de donde dice New User, ¿sí? Deben de llenar los datos con su nombre de usuario con el cual va a quedar la cuenta, su primer nombre, su apellido, ¿sí? Un nickname, ¿sí? O un apodo relativo a su nombre de usuario para que no se les olvide, ¿sí? Su información de contacto, que es el email por favor pónganlo bien, sin ningún error, y el que más utilicen en caso de que tengan dos, ¿sí? Porque ahí les van a llegar las notificaciones del programa y para que puedan activar su cuenta y puedan descargar el programa, ¿sí? Y si tienen un website pues lo pueden poner aquí, si no, no hay problema, ¿sí? Esta parte es como una especie de
previo donde describen quiénes son ustedes, a lo mejor para qué quieren esos datos del toolbox, para qué lo van a ocupar, etcétera, ¿sí? Esto es con fines estadísticos. Y pues las contraseñas de su cuenta, ¿sí? Una contraseña que no se les olvide, ¿sí? Y que puedan estar utilizando, porque a veces estas cuentas las pueden utilizar en otro tipo de páginas, ¿ok? Una vez que tengan sus datos completos, ¿sí? Pónganle aquí que quieren que les envíen estas credenciales o su username y su password a su correo, para que si se les llega a olvidar, pues ya lo tengan ahí en un correo, ¿sí? Y se registran. Una vez que se registran, a lo mejor les mandan un correo para que puedan activar su cuenta, y una vez que se active, pues ya pueden loguearse aquí en esta parte, perdón, que dice Registered User, ¿sí? Yo aquí ya estoy registrado, entonces pongo mi correo, pongo mi contraseña, ¿sí? Y ya que tengo mi contraseña, inicio sesión, ¿sí? Una vez que inicie sesión, van a poder descargar entonces su programa. De otra manera no se puede descargar, ¿ok? Y aquí vienen todas las versiones de el toolbox, que tenemos aquí la 4.21, que es la más reciente, y las otras versiones anteriores, ¿sí? Nosotros vamos a descargar la más reciente, que es la que nos permite pues leer ya datos de Sentinel-3, que son los que vamos a trabajar, perdón, ¿sí? A lo mejor CryoSat-2, que también vamos a hacer por ahí una combinación de datos. Y dependiendo del sistema operativo de su computadora, pues es el tipo de instalador que van a descargar. Si tienen Windows de 32 bits o de 64 bits, pues aquí utilicen cualquiera de estas dos opciones, perdón. Si tienen algún sistema operativo Mac, pues entonces acá están las opciones. Cuando tienen la parte de Linux, todas las variantes, ahí tienen sus instaladores también, ¿sí? Entonces, en mi caso yo tengo un sistema operativo de Windows a 64 bits. Como pueden ver, el sistema operativo, pues ya saben, aquí Windows es muy común, ¿sí? Pero como pueden ver esta arquitectura del bit en su computadora, pueden abrir aquí una carpetita, ¿sí? Y en esta parte que dice este equipo, nos podemos ir dando clic derecho, propiedades, ¿sí? Y aquí les va a mostrar el sistema operativo en qué arquitectura funciona. En este caso es de 64 bits el mío, ¿sí? Entonces en ese caso yo voy a descargar el instalador de 64 bits, ¿sí? Dando clic ahí va a comenzar la descarga. El programa pesa más o menos unos 300 megabytes, ¿sí? Y como les digo, es de código libre, entonces no hay ningún problema con eso, ¿sí? Entonces voy a esperar aquí a que se realice la descarga, y yo voy a hacer una pausa en el video y regreso con ustedes cuando ya tenga descargado el programa para continuar con la instalación, ¿ok? Ok, aquí en mi caso ya se descargó el programa. Voy a abrir directamente el instalador y voy a comenzar aquí con la instalación, ¿sí? Es una instalación muy sencilla. Aquí ustedes pueden seleccionar el programa en el lenguaje que deseen, inglés, español, francés, etcétera, ¿sí? Entonces aquí vienen todos los idiomas. Yo lo voy a dejar directamente así por defecto. Voy a dar OK, ¿sí? Siguiente esta ventanita, ¿sí? Vamos a aceptar las condiciones de la licencia. Damos siguiente. Instalamos en el directorio. Si ustedes tienen un directorio en particular, pues aquí seleccionan el directorio, ¿sí? Automáticamente por defecto, perdón, no lo deja en archivos de programa, entonces yo ahí lo voy a dejar la instalación. Voy a dar siguiente. Esto lo vamos a dejar por defecto. Siguiente, siguiente, y va a comenzar con la instalación, ¿sí? La instalación no se tarda mucho, ¿sí? Es muy rápida. Si se dan cuenta, aquí ya va avanzando bastantito, entonces no se va a tardar tanto. Yo lo que voy a hacer es pausar el video y ahorita regreso cuando termine de instalarse, ¿ok?
Bien, aquí en mi caso ya terminó de instalarse el programa, y el programa es este que tenemos aquí que dice Brad GUI, ¿sí? Si yo doy doble clic para abrirlo, es un programa muy intuitivo, ¿sí? Un programa muy simple, muy sencillo. Aquí tienen el área para poder visualizar sus datos, ¿sí? En esta ventanita se ve toda la parte de los resultados, ¿sí? La compilación de los procesos que estén realizando, y acá en esta parte pues tenemos el manejo de sus datos, la descripción, los campos que contienen los datos, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es todo el programita que vamos a estar ocupando, ¿sí? Por este video vamos a dejarlo hasta aquí, y ya en el próximo video comenzamos con su práctica acerca de los datos altimétricos y vemos cómo cargar datos, cómo visualizarlos y cómo procesarlos, ¿ok? Entonces, chicos, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video y espero que todos se encuentren muy bien. Saludos a todos.